Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fabi de La Natal y el motivo de este video es hablar un poco del cordón umbilical. El cordón umbilical es un tema que hace que surjan muchas dudas en el embarazo. Es un tema muy común y muchas mamás y muchos papás se preguntan, en primer lugar, qué es lo que realmente hace el cordón umbilical, cuál es la función, pero sobre todo lo problemático con el cordón umbilical para muchas personas es cuando en el ultrasonido nos dicen que nuestro bebé tiene la circular de cordón alrededor del cuellito o que algo está sucediendo con el cordón umbilical. Entonces, bueno, esto asusta mucho a mamás y papás. Entonces, voy a explicar claramente todo lo que tiene que ver con el cordón umbilical, que es lo que yo considero que las mamás y los papás deben de saber, y también qué es lo que nos dice la evidencia científica acerca de la circular de cordón, números y todo eso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero les voy a platicar qué es el cordón umbilical. Ahorita les voy a enseñar una foto, pero bueno, en mi maqueta está este cordón umbilical, que es justamente por donde pasa la sangre nutritiva y oxigenada hacia nuestro bebé, ¿ok? Entonces, el cordón umbilical está por un lado conectado a aquí, estos son el saquito amniótico, los dos saquitos amnióticos, ¿sí? Aquí está el bebé, perdón, está al revés. Entonces, esta es la placenta que está conectada al útero por dentro. Imagínense que aquí alrededor está el útero, que es un músculo en forma de globo. Entonces, la placenta está pegada por un lado al útero, ¿ok? Y por el otro lado está conectado el cordón umbilical, está conectado a la placenta, sí, hay que imaginarlo más o menos así, y está conectado a la pancita del bebé, ¿ok? Está conectado a la pancita. Entonces, la sangre que lleva los nutrientes y el oxígeno de la mamá pasa del torrente sanguíneo a la placenta, de la placenta al cordón umbilical y del cordón umbilical directamente al bebé. Y el bebé no solo recibe, sino que también a través del cordón umbilical va a desechar el dióxido de carbono y sustancias que en ese momento no está necesitando y se van a regresar al torrente sanguíneo de la mamá. Entonces es como ese vínculo de intercambio entre mamá y bebé, el cordón umbilical y la placenta. Entonces, vamos ahora sí a ver, bueno, y les voy a enseñar también que pues está nuestro bebé aquí hecho bolita en el útero, ¿sí? Cada vez más bolita conforme crece, y algunas veces este cordón umbilical aparece en el ultrasonido como si estuviera alrededor del cuello. Entonces, esto es una circular. Algunas veces el cordón es muy largo y puede haber dos circulares, ¿sí? Y algunas veces este cordoncito puede estar también envolviendo a lo mejor un bracito o la espaldita de nuestro bebé, ¿ok? Eso es lo que llamamos circular, pero son más conocidas las circulares de cuello o en cuello porque son las que más miedo causan. Entonces, bueno, vamos a ir ahora sí a la presentación. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok, les pido un poquito de paciencia mientras acomodo la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, este es el cordón umbilical real. Miren, a mí me parece asombroso. Es un cordón súper, súper, tiene una forma muy rara y muy bonita y también tiene un color muy, muy especial. Tiene un color como morado, azuloso en el momento que está adentro de la pancita. Cuando sale el bebé, sí, todavía podemos ver que el cordón tiene más o menos este color, pero conforme van pasando los minutos y la placenta deja de estar pegada, sí, en el útero de la mamá, entonces el color del cordón va a cambiar a blanco porque ya la sangre va a dejar de pasar, ¿ok? Entonces, bueno, este es un cordón umbilical. Chequen por favor la forma de espiral porque esto va a ser muy importante a la hora de explicar qué pasa con las circulares y todo eso. Entonces, cosas que hay que saber del cordón umbilical. Bueno, número uno, el tamaño. Un cordón umbilical de un tamaño estándar es alrededor de 55 centímetros. Hay cordones, escuchen esto, hay cordones que miden más, ¿ok? Hay cordones súper largos de 70 centímetros, realmente parecen infinitos cuando nace el bebé. Eso no es malo para nada. Y hay cordones también más cortitos que 50. Cuando el cordón es demasiado corto, vamos a pensar en un 30 centímetros,
Entonces, algunas veces puede aparecer en ultrasonido como un cordón que sospecha a lo mejor el radiólogo o el ginecólogo que es demasiado corto. Y probablemente cuando es demasiado corto, pudiera no ser tan seguro que fuera un parto, ¿ok? Porque este cordoncito podría jalarse fácilmente. Pero estamos hablando de algo que no está considerado incluso como normal. Podría ser incluso una malformación que el cordón umbilical fuera extremadamente chiquito, por ejemplo, un pedacito. Es suficiente para nutrir el bebé, pero no es suficientemente largo como para que el bebé nazca por parto normal. Entonces, hasta ahora se habla de que el cordón debe de medir mínimo al menos 30 centímetros, pero es muy raro que midan eso, generalmente miden 55 o más, ¿ok? Los cordones suelen ser bastante largos. Entonces, ¿qué pasa con el cordón umbilical? El cordón umbilical, voy a regresar a la imagen anterior para que tengan una mejor apreciación. ¿Qué hay allá adentro? Bueno, lo que está ahí hecho como espiral es una vena y dos arterias, ¿ok? Para traer y para regresar la sangre al cuerpo de la mamá. Entonces, hay algunos cordones umbilicales que tienen nada más una sola vena y una sola arteria. Esto es raro, pero sí ocurre. Y son bebés que tienen que estar especialmente vigilados porque no es precisamente normal que haya solamente una arteria y puede estar relacionada con alguna otra malformación del bebé. Por eso a los papás les interesa mucho saber al principio, es importante que te lo digan, que este cordón umbilical tiene dos arterias y una vena. Entonces, este tejido que ven en el exterior, que es lo que está envolviendo a esta vena y arterias, se llama gelatina de Wharton, ¿ok? Ese es el nombre para esta gelatina. Justamente es una gelatina porque sí puede ser como un poco gelatinoso. La cuestión es que la consistencia es muy flexible, pero al mismo tiempo es muy resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede mover bastante, pero al mismo tiempo es muy, pero muy, muy, muy difícil que se rompa, ¿sí? La gelatina de Wharton realmente protege muchísimo a las arterias y vena que están en el cordón umbilical. Entonces, bueno, otra cosa que hay que saber es que y ese es un dato muy importante, se calcula que el 60% de los bebés tiene una circular en algún lugar de su cuerpo en algún momento del embarazo de la mamá, ¿ok? Eso es importante saber porque no debemos entonces sorprendernos si a lo mejor en el ultrasonido, voy a quitar la pantalla un momentito, pasa lo que les dije ahorita, que probablemente tu ginecólogo te diga, mira, estamos viendo una circular de cordón en el cuellito de tu bebé, o a lo mejor no está en el cuellito, a lo mejor está en un piecito, o a lo mejor está en una manita, ¿ok? Esto suele ser normal, 60% estamos hablando de parte de lo normal, es una normalidad si estamos llegando a esos números, pero bueno, sobre todo cuando la circular está alrededor del cuello, los padres nos asustamos muchísimo, ¿no? Imagínate que te dicen que tu bebé tiene una circular de cuello, lo primero que nos viene a la mente es que nuestro bebé se puede asfixiar o se puede ahorcar, pero no deberíamos de estar preocupados por eso, ¿sí? Generalmente las vueltitas, si están alrededor del cuello, que puede ser una, dos, incluso tres o más, depende muchísimo de la longitud del cordón umbilical, no asfixian al bebé. ¿Por qué no asfixian al bebé? Porque es muy importante pensar saber qué, porque eso es real, ¿no? Pero realmente racionalizarlo, que nuestro bebé cuando está en el útero no está respirando por la nariz, no está respirando por la tráquea, no está ni siquiera utilizando sus pulmones. Entonces, incluso si tiene una o dos vueltitas alrededor del cuello, eso no debería de estar comprometiendo su respiración justamente porque el aparato respiratorio no está funcionando todavía. Los bebés dentro del útero están respirando, por decirlo así, o obteniendo oxígeno a través del cordón umbilical. Pero bueno, eso no quita que tengamos mucho susto cuando nos dicen que el bebé tiene una o dos vueltitas alrededor del cuello. Les recuerdo, al 60% de los bebés les sucede en el cuello o en alguna otra parte, realmente es indistinto si estamos pensando que el bebé no respira por aquí, ¿sí? Y bueno, no deberíamos de asustarnos, más bien empezar a racionalizar y pensar qué podemos hacer o cuáles son las medidas de seguridad que hay que tomar. Entonces voy a volver a compartir la pantalla para seguir hablando de cosas que necesitamos saber. Vean esta imagen, aquí está nuestro bebé. Es un espacio muy pequeño realmente, el bebé está hecho bolita, esto no molesta al bebé, a veces pensamos que el bebé está molesto, pero no, esta postura le da mucha contención y seguridad al bebé y finalmente está acostumbrado
Y bueno, el cordón umbilical está aquí y como la medida del cordón umbilical es bastante grande, pues yo creo que podría ser muy, muy común, mucho más de lo que pensamos, que el bebé al moverse, porque el bebé realmente se está moviendo mucho, pues se pueda enredar, ¿no? Es algo que suena hasta lógico, es muy, muy lógico que pase. Entonces, bueno, de esos 60% de los bebés que tienen la circular en algún momento del embarazo, y es probable que con algún movimiento esa circular se deshaga, ¿sí? El 30% sigue siendo un número muy alto, entonces entra dentro de la normalidad. El 30% de los bebés van a nacer con la circular de cordón, ¿ok? Ya sea alrededor del cuellito, alrededor de la manita o alrededor del piecito, ¿sí? Esto suele ser bastante, bastante común. Y vamos a hablar de que más o menos según estudios que hemos visto y que hemos revisado y que aquí les menciono la fuente de uno, es que nada más 1% de estos 30% circulares, nada más un por ciento suele ser, o sea, uno de cada 30 suele ser una circular apretada, ¿ok? Entonces, digamos que la mayoría de las circulares son circulares sueltitas, es decir, no están apretando la piel del bebé ni se está presionando mucho el cordón umbilical. Y también hay otra cosa que hay que saber, es que a veces en el ultrasonido, por más que intentemos, no descubrimos la circular y en el momento de que nace el bebé, entonces está la circular y nos preguntamos por qué si en el ultrasonido no aparecía. Bueno, es que esta circular puede ocurrir en cualquier momento, incluso durante el parto. Se cree que en el parto es bastante frecuente que el cordón umbilical vaya alrededor del cuello del bebé porque nuestro bebé está haciendo muchos movimientos de este tipo a la hora de descender por la pelvis, entonces es más fácil de alguna manera que este cordón umbilical vaya a estar como alrededor de su cuerpito, ¿ok? Entonces es dentro de lo normal, no deberíamos de asustarnos y sin embargo, de todos modos, es importante vigilar, pero sí les recuerdo que es una variante de lo normal, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a esta diapo. Bueno, esta diapositiva yo les puse la fotografía, nada más para hablar desde Gloria LeMay. Gloria LeMay es una partera canadiense que ya tiene un curso completo que yo tomé acerca del cordón umbilical y ella cuenta unas cosas muy interesantes acerca de esto. No está como escrito dentro de algún documento científico, pero ella lo dice desde su lógica, desde sus muchísimos años, más de 30 años de experiencia como partera, y a mí me parece que hace completamente sentido. Hay que fijarnos muchísimo en la forma espiralosa del cordón umbilical, ¿ok? Todos los cordones umbilicales tienen esta forma que ven aquí. Entonces, esta forma espiraloide, la naturaleza siempre es muy importante tener en cuenta esto, la naturaleza siempre va a hacer las cosas de manera en que todo pueda salir lo mejor posible, porque la naturaleza quiere que los bebés sobrevivan, porque quiere la continuidad de la especie, ¿sí? Entonces, siempre la forma de la naturaleza va a seguir a la función, ¿ok? Entonces, este cordón umbilical tiene esta forma espiralosa porque de esta forma es muchísimo menos fácil que se comprima el cordón umbilical. ¿Qué es una compresión de cordón? Voy a volver a cancelar la pantalla un momentito para que puedan ver mi imagen. Entonces, bueno, digamos que una vueltita o dos, ¿no? O que el cordón esté así, no solo no es peligroso, sino que es bastante común y normal porque la forma del cordón espiralosa hace que tienda a envolverse, ¿sí? Que tienda a hacer como este círculo. Esto es más bien una cosa mecánica, ¿ok? Lo que podría ser de alguna manera riesgoso es que este cordón llegara a estrangularse, ¿sí? Que el cordón hiciera esto. No digo que sea imposible, porque definitivamente ha pasado en alguna situación muy lamentable, pero no es algo que pase de manera frecuente, ¿ok? Es algo muy, muy raro. Entonces, algo que podría ser, que podría poner en riesgo a nuestro bebé es que el cordón estuviera, por ejemplo, estrangulado o si tuviera una vueltita que estuviera como muy apretado, ¿ok? Ahorita vamos también a platicar cómo podemos saber si el cordón está apretado. Pero fuera de eso, que el cordón se enrede es casi, casi normal contemplando la forma que tiene nuestro cordón o el cordón de nuestro bebé. Es una forma espiral, ¿sí? En la teoría de Gloria LeMay, de acuerdo a sus observaciones en partos y sobre todo de acuerdo a sus deducciones y a su lógica, que otra vez me hace muchísimo sentido, es que la naturaleza propone que el cordón umbilical sea de esta manera para que se enrede alrededor del bebé. ¿Y por qué necesitamos
que el cordón umbilical se enrede alrededor del bebé, ¿sí? Es mucho mejor que el cordón umbilical se enrede a que el cordón en el momento del parto caiga primero que dentro del cervix que la cabeza del bebé, ¿ok? Esto viene en esta última imagen que les pongo aquí. Esto es un prolapso de cordón umbilical. Puede ocurrir, a mí me ha tocado verlo una vez en 11 años de experiencia, viendo partos, hablando con mamás, me ha tocado verlo una sola vez. Entonces sé que puede pasar, incluso en bebés de término, bebés grandes. Y ocurre que el cordón umbilical a lo mejor es tan largo o la posición hace que el cordón pase por el canal del parto antes que el bebé, ¿ok? Cuando el cordón hace eso, entonces si estamos hablando de una emergencia, francamente es una emergencia, tenemos que apurarnos a hacer una cesárea porque el bebé al atravesar por el canal vaginal, como ven por aquí, su cabeza puede hacer una fuerte compresión contra la pelvis, comprimir el cordón umbilical y hacer que el flujo de oxígeno se vea muy comprometido. Entonces, realmente lo que sería muy riesgoso sería un prolapso de cordón, ¿ok? ¿Cómo puede saber la mamá que tiene un prolapso? Tal cual volteas abajo y ves el cordón umbilical fuera de tu vagina antes que el bebé, ¿ok? Hay que acudir a urgencias. Pero es muy raro que pase, sumamente raro, justamente por la forma que tiene el cordón, porque tiende a enredarse. Entonces, según Gloria LeMay, el hecho de que el cordón se enrede alrededor del bebé es incluso positivo porque es una manera en que la naturaleza impide de alguna manera que el cordón umbilical baje antes al canal del parto, ¿ok? Entonces no deberíamos de preocuparnos, es normal, incluso es bueno, ¿ok? Salvo algunos casos, ¿no? Que vamos a platicar ahorita. Entonces, bueno, el cordón umbilical nos recuerda también al cable del teléfono. No sé si algunos de ustedes son de las generaciones, yo sí, que nos tocó este tipo de teléfonos, que era todo un cableado y era todo un relajo de teléfonos, pero bueno, estaba esta forma de cable que más o menos emula un cordón umbilical. Si se fijan, es esa misma forma espiraloide. Pero bueno, lo que pasaba con estos cables es que justamente tendían a enredarse. Eso era muy común, sobre todo si platicabas por teléfono y estabas caminando por la sala de tu casa, era muy común que estos cables se enredaran entre ellos. Y era como una cuestión hecha a propósito, ¿sí? Para que estos cables no corrieran el riesgo de cortarse, de jalarse y que se cortara la comunicación. Entonces así podemos hacer cables mucho más largos que se pueden estirar mucho más, ¿sí? En caso de que vamos, que el bebé se separe mucho de la placenta, ¿no? Y además de que puede estirarse mucho más, se hacen mucho más flexibles, también son más resistentes. Era muy difícil, ¿no? A mí nunca me pasó, yo creo que a nadie, que el cable del teléfono se rompiera a menos que alguien hubiera de plano cortado con algún instrumento filoso. Entonces, esta forma anatómica protege mucho al cordón umbilical, pero hace que tienda a enredarse, ¿sí? Piensen un poco en las mangueras que guardamos en los jardines o patios. Generalmente guardamos las mangueras así en espiral, hacemos una espiral con la manguera justamente para evitar que la manguera se haga así, ¿no? Se doble y eventualmente se pueda comprimir y romper. Entonces preferimos que se guarde de manera espiral. Es lo mismo que pasa con el cordón umbilical. Entonces, vamos a hablar de otro fenómeno que ocurre con los cordones, que es el nudo franco. Es muy raro. Una de cada 100 mamás, ¿sí? O uno de cada 100 bebés va a tener un nudo en su cordón umbilical. Yo lo he visto aproximadamente 3 veces, tal vez 4. Y es que al nacer el bebé nos damos cuenta que tiene un nudo, así como lo ven aquí. Ojo que estos nudos son prácticamente imposibles de detectar con un ultrasonido, ¿ok? La mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta cuando el bebé ya nació. A veces sí se pueden detectar, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque el ultrasonido no tiene una imagen tan nítida de lo que está sucediendo adentro. También el cordón umbilical tiene formas, digamos que muy irregulares, entonces no podemos saber a ciencia cierta si hay un nudo franco, ¿ok? Pero la gelatina de Wharton sigue siendo tan protectora para la vena y las arterias que es muy difícil que esto devenga en alguna cosa negativa para nuestro bebé. Efectivamente puede haber pérdidas perinatales, ¿sí? El bebé puede morir, hay que decirlo de manera transparente, que es un tema muy sensible. El bebé puede morir por un nudo que no sabemos realmente cómo se hizo, ¿sí? Dentro del útero. Puede ser que la muerte ocurra dentro del útero o fuera del útero, ¿sí? Pero esto solamente ocurre en el 6% de los casos
del 1% de los casos que tiene circular. O sea, realmente es algo demasiado raro, por lo que no consideramos que es algo que debiera preocupar mucho a los papás. Otra cosa también que es muy importante saber, no hay nada que podamos realmente hacer para que en el embarazo no se forme un nudo. Esto realmente es obra de la casualidad y del azar que se forme un nudo, y tampoco podemos hacer algo para que no haya circulares de cordón en el bebé, ¿ok? Porque de repente las mamis preguntan mucho, oye, ¿hay algún ejercicio que yo pueda hacer para que este se quite, ¿no? Y bueno, no hay nada comprobado. Realmente podemos hacer ejercicios de repente para hacer más espacio en la parte baja del útero y que el bebé tenga más espacio para moverse, ¿sí? Cuando la mamá se mueve, el bebé también se mueve, y con esto podemos intentar que a lo mejor algún movimiento va a ayudar a que se quite la circular, pero también puede ser que no, o incluso puede ser que se haga una. Vamos, esto es completamente azaroso, entonces otra vez la cuestión sería no preocuparse demasiado por eso, ¿ok? Las circulares no suelen ser peligrosas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la circular en el embarazo. Aquí van a ver del lado, de su lado izquierdo, ¿sí? Van a ver un ultrasonido en donde está bastante clarito cómo está el cordón, que va a ser morado y azul porque está la vena y las arterias alrededor del cuellito del bebé. Así más o menos se ve. Nos da otra vez muchísimo pánico ver estas imágenes porque creemos que algo le va a pasar a nuestro bebé, pero realmente no es para tener tanto susto. Les repito, puede pasar en el 30% de los casos. Es una variante de lo normal. Lo que sí sería muy adecuado si nuestro radiólogo o nuestro ginecobstetra encuentra una circular de cordón sería hacer más estudios al bebé. Es muy importante vigilar que el oxígeno esté pasando bien, ¿sí? Y que no haya algún problema, y eso nos va a decir que la circular de cordón no está apretada, que no se están apretando las arterias ni la vena, y que la sangre y el oxígeno están pasando sin ningún problema, ¿ok? Pero sí es importante hacer estudio, ¿sí? Para descartar alguna complicación y mantener el embarazo vigilado, pero esto yo creo que debería de pasar en todos los embarazos. No es que tengas que ir, a menos que tu ginecólogo te lo indique, ¿sí? Pero no es que tengas que hacerte ultrasonidos más seguido, simplemente estudios para descartar que la circular esté demasiado apretada o esté dando complicaciones, pero creo que sí es muy importante que la mamá esté muy vigilante de su bebé. Se recomienda que la mamá una vez al día, más o menos cuando el bebé se mueve generalmente, que se ponga como muy alerta a los movimientos del bebé y ver que el bebé realmente se esté moviendo como siempre, ¿ok? Entonces es importante que la mamá haga este ejercicio como de concientización de movimientos fetales por lo menos una vez al día para ver que todo esté bien. Si el bebé se mueve, entonces todo suele estar muy bien, ¿ok? Si el bebé no se mueve como siempre, entonces sí habrá que consultar con nuestro doctor y probablemente hacer algún ultrasonido para ver que el bebé nada más está cansado y no es que esté recibiendo menos oxígeno, ¿ok? Esto en caso del embarazo. Entonces, repito, si tu radiólogo o tu ginecólogo descubren una circular, lo más adecuado sería hacer más estudios para descartar que esto pueda devenir en una complicación o que se esté restringiendo el oxígeno al bebé, ¿sí? Y estando en casa una vez al día, revisar los movimientos fetales que sean normales como siempre, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar ahora del parto. En el parto lo que se hace cuando sabemos que hay una circular de cordón, pero también cuando no sabemos, porque muchas veces no sabemos, es vigilar con un monitor cardíaco durante el trabajo de parto. Fíjense en esta imagen cómo está el bebé naciendo con su circular de cordón. Esto es algo muy común. ¿Y cómo se resuelve? Pues lo más común es que cuando nace el bebé, ¿sí? El ginecólogo quita la circular con la mano como si fuera un collarcito, ¿ok? Si el cordón umbilical está demasiado apretado, entonces probablemente habrá que usar algo para cortarlo, pero generalmente no está muy apretado y se puede quitar así como un collar, una o dos circulares. Es muy difícil que esto traiga complicaciones. Entonces, bueno, voy a regresar porque creo que esta parte es fundamental, la voy a repetir. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener si yo descubro o mi ginecólogo descubre que mi bebé tiene una o más circulares? ¿Sí? En casa, checar por lo menos una vez al día
tomarme a lo mejor un vasito de jugo de naranja o de leche o algo dulcecito, la glucosa llega muy rápido a la placenta y muy rápido al bebé, y ver que mi bebé se esté moviendo bien normal. Generalmente los bebés se mueven mucho, sobre todo después de la semana 28 de embarazo, entonces es una buena señal que tu bebé se esté moviendo mucho. Si tú detectaras en algún momento que el bebé se mueve menos de lo normal, es muy importante consultar con tu ginecólogo. Haz caso también de tus corazonadas. Tú conoces a tu bebé y sabes lo que es normal. ¿Ok? En las citas prenatales, si descubrimos circular o circulares de cordón, hay que hacer estudios extras para ver que todo está bien. Y durante la labor de parto hay que monitorear. Con este aparatito generalmente se monitorea. No es necesario, o la evidencia no nos dice que es necesario hacer un monitoreo más cuidadoso, por ejemplo, un monitoreo continuo. ¿Sí? Se habla de un monitoreo intermitente cada determinado tiempo conforme va avanzando la labor de parto para checar que el latido cardíaco esté bien, ¿ok? ¿Cómo podemos saber que el bebé está bien? Por su latido cardíaco. Si el latido cardíaco del bebé está bien y es confiable, quiere decir que las circulares de cordón o el cordón umbilical no se están apretando, ni envolviendo, ni estrangulando, ni nada, porque el flujo de oxígeno está pasando, lo cual permite que el cordón lata, que el corazón, perdón, del bebé lata de manera correcta. Especialmente durante la labor de parto se va a vigilar, ¿ok? ¿Qué pasa? En el parto mismo, es decir, cuando el bebé ya está atravesando el canal vaginal, a eso le llamamos parto, ¿ok? Ese momento es el que es un poco más crítico para el cordón umbilical, porque al atravesar el bebé por el canal vaginal puede haber algo de compresión de cordón y ahí a lo mejor quitar un poco el flujo de oxígeno, ¿ok? Entonces es muy importante que durante el parto o el periodo de expulsión, también lo llamamos así, estar vigilando de manera más frecuente el latido cardíaco del bebé para ver que todo esté bien, ¿ok? Si algo no aparece bien en ese momento, entonces el doctor sabrá qué hacer, cómo actuar para poder sacar al bebé más rápido y sin riesgos, ¿ok? Les voy a mencionar un estudio muy interesante que leí en la revista Elsevier, ¿sí? Había dos grupos bastante grandes de mamás, ¿sí? Millares de ellas, no nada más 100 ni decenas, eran miles de mamás. Había un grupo más o menos de 3,000 mamás y otro grupo más o menos de 3,000 mamás. Uno eran mujeres que tenían bebés sin circular de cordón en ese momento, y el otro grupo eran mamás cuyos bebés tenían una o más circulares de cordón en ese momento, ¿sí? Se hicieron los estudios del latido del corazón de los bebés y se vio que el grupo 2, es decir, los bebés que tenían circular de cordón, tenían 3 latidos más por minuto que los bebés que no tenían la circular. ¿Esto qué nos dice? Sí nos dice, es muy interesante porque nos dice que si algo pasa, algo pasa. No es así como indistinto completamente, algo pasa. Sí se puede acelerar un poquito la frecuencia cardíaca, sobre todo depende del nivel de compresión y por eso es muy importante hacer los estudios para descartar complicaciones. Pero bueno, finalmente, como no pasó de eso, no pasó más de 3 latidos más por minuto, lo cual no se consideró grave, se dejó que los embarazos se desarrollaran normalmente y a la hora de nacer, todos los bebés del primer grupo y del segundo grupo nacieron sanos y vigorosos con la misma calificación APGAR, es decir, no afectó en nada a su crecimiento intrauterino ni al parto. No se dice si fue parto o cesárea, realmente nada más se monitoreó el embarazo, pero finalmente haya sido parto o cesárea, tener una circular durante el embarazo no afectó para nada las circunstancias del bebé al nacer. Creo que eso es muy importante saber. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión? Hay que platicar con el médico, otra vez, porque nos preocupa muchísimo que nuestro bebé pueda tener una circular o tenga una circular. Entonces, yo creo que es muy importante que hablen con su médico y le digan que les explique, para que ustedes estén más tranquilas, cómo saber que tu bebé está bien durante el embarazo. Sí, yo ya les mencioné la importancia de checar que el bebé se esté moviendo bien, que tenga un patrón como normal de movimiento, pero es muy importante que profundicen más en esos temas con su médico. ¿Cómo saber que mi bebé está bien? ¿Ok? También hay que hablar con el médico y preguntarle qué estudios hay que hacer si descubrimos una o más vueltas de cordón en el bebé. Tu médico te hablará de cuáles son las ventajas y desventajas de hacer cierto tipo de estudios y qué resultados nos pueden arrojar.
También es muy importante cuando nuestro bebé presenta una circular, sobre todo si estamos cerca del momento del parto y nosotros queremos un parto vaginal, hay que saber y hay que preguntar honestamente cuál es la experiencia y el nivel de confianza que tiene nuestro médico o partera con respecto a los nacimientos con circular de cordón umbilical, ¿sí? Hay que entender, y es muy importante, que aunque universalmente no se considera una o más vueltas de cordón como una causa absoluta de cesárea, puede haber a lo mejor otros factores que en conjunto puedan significar un riesgo, o puede ser que mi médico en particular no se sienta con la confianza para atender partos de bebés que tienen circular de cordón y prefiera una cesárea. Entonces, es muy importante platicar. Y además de descubrir qué es lo que prefiere el médico, creo que es muy importante descubrir nosotros qué queremos, porque también es muy importante saber que tenemos el derecho a decidir. Una mamá puede decidir, después de la evidencia que tiene, si ella cree que lo mejor para ella y para su familia sería tener un parto o tener una cesárea, ¿ok? Entonces hay que hacer muchas preguntas en caso de que se presente una circular sin asustarnos, pero sí preguntar qué riesgos, hacer un estudio al bebé, preguntar al médico qué riesgos adicionales pudieran aumentar la probabilidad de complicaciones en caso de que hubiera una o más circulares, ¿sí? Y bueno, finalmente tomar una decisión en base a lo que sé, a lo que me dijeron y sobre todo en base a lo que me hace sentir tranquila. Entonces, bueno, esto es todo lo que tengo que decirles hoy con respecto al cordón. Espero que haya sido clara, que hayan aprendido mucho de cordón y bueno, otra vez que haya circular, una o más circulares de cordón es parte de lo normal. Muchas veces incluso es bueno porque podría impedir un prolapso de cordón, como dice la partera Gloria Lemay, ¿sí? Y lo ideal es no asustarnos cuando descubrimos que es circular, no pensar automáticamente que nuestro bebé se va a asfixiar, simplemente pues preguntar al médico qué podemos hacer para estar más tranquilas, vigilar los movimientos y continuar tranquila y felizmente con nuestro embarazo. Muchas gracias y hasta la próxima.